proyecto denominado Diálogos para una Reforma Pensional. En estos espacios contaremos con la participación de expertos en diferentes sectores sociales, productivos y gubernamentales, quienes nos darán los principales temas a considerar para discutir la reforma pensional. La idea es que desde hoy y hasta el 5 de mayo, en el horario de 9 a 11 de la mañana, se realicen sesiones virtuales en las cuales se discutirán estos temas de interés. Toda la información relacionada con el evento la pueden encontrar en la página web de la universidad o enviar un correo a derlaboral@uexternado.edu.co. Doy la palabra a la doctora Caterina Bermúdez, directora del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia a este primer evento que tenemos en el departamento para empezar a hablar de la reforma pensional. Agradezco a los conferencistas del día de hoy, al doctor Germán Ponce, que tiene una doble condición, es profesor de nosotros acá en la universidad, pero también es el director jurídico de la Cámara de Riesgos en Fasecolda. Al doctor Gustavo Riveros, también tiene una doble condición, él es el director de la OIS para los países andinos y para Colombia, profesor también de nuestros posgrados en el departamento, y al decano de la Facultad de Economía, el doctor Juan Pablo Herrera, que también obviamente es un experto en temas económicos, por supuesto, y el tema pensional pues lo va a abordar pues desde una perspectiva que tiene que ver con los temas de inversión. Como lo estaba diciendo ahorita Valentina, estos eventos se van a realizar todos los viernes virtualmente en el horario de 9 a 11. Los enlaces están en la página web y si no, pues a través del correo electrónico que les decía ella, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les estaremos compartiendo esos enlaces para que nos acompañen y estén al tanto de todo lo que están discutiendo las personas que son calificadas y expertos en estos temas. Sin más preámbulos, entonces le damos la palabra al doctor Gustavo Riveros para que inicie su exposición. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Quiero agradecerle especialmente a la universidad por haber organizado este evento para empezar a airear la reforma pensional y pues por haberme invitado. Pues yo no soy abogado y soy uno de los economistas que no hacemos cuentas. Ya, entonces, afortunadamente, pues ustedes tienen aquí al señor decano y al doctor Ponce, que pues ya el decano ha hecho las cuentas pues del impacto, de los impactos de la reforma y el doctor Ponce pues ha analizado jurídicamente el tema. Yo voy a contar así rápidamente, muy rápidamente para utilizar estos 14 minutos que me quedan. A ver, en 1981 empezó una ola de reformas pensionales en América Latina y con impacto a nivel mundial. Fue la reforma que se hizo en Chile en ese año 81, donde se acabó el régimen de reparto y se creó el régimen de ahorro individual. 10 años después, años 91, comienzos del 92, empezó la gran discusión en América Latina simultáneamente en 3 países, Argentina, Perú y Colombia. Y pues todos pensaban que las propuestas iniciales era acabar con el régimen de reparto, lo que se conocía antiguamente como los seguros sociales, e implantar un modelo similar al chileno de ahorro individual. Ese era el objetivo inicial y sobre eso se hizo toda la discusión en el año 91 y comienzos del 92 en los 3 países, en Argentina, en Perú y en Colombia. Una cosa es cómo empieza una discusión sobre una reforma, el borrador de reforma, el primer articulado y otra cosa, lo que sale ya del Congreso como ley. En el caso argentino, aprobaron acabar con el régimen de reparto en ese momento, 1993, y aplicaron un sistema similar al chileno, un sistema de capitalización o de ahorro individual.
Pero en Colombia y en Perú se dieron discusiones fuertes, fundamentalmente con algunos sindicatos y en el caso colombiano con el sindicato de la Seguridad Social, el sindicato del Instituto, de todos los sindicatos, que había más de 40 sindicatos en ese momento en los seguros sociales. El planteamiento o el pensamiento inicial era cerrar el seguro social e instaurar en Colombia el régimen de ahorro individual. Pero cuando ya se presentó el borrador, ya se habían dado toda una serie de discusiones desde algunos sectores de la academia, muy poquitos, de pronto Fedesarrollo intervino en ese momento y hubo algunas posiciones ahí aisladas, pero lo fundamental pues era la discusión con los sindicatos tanto de Cajanal como del Seguro Social, de Capricom, etcétera, etcétera. Esa idea inicial entonces tuvo que ser conciliada y el producto de esa conciliación fue, a mi modo de ver, con todo el respeto para quienes participaron en eso, que 30 años después, es fácil decirlo, fue el error más grande que se ha podido hacer en tema de pensiones. Y fue dejar convivir dos regímenes que son radicalmente diferentes. Uno construido sobre el ahorro y el otro construido sobre el reparto. Y el mismo error, porque como se estaban discutiendo simultáneamente, el mismo error lo cometió Perú. Fueron los dos únicos países de América Latina que durante esta ola de reformas pensionales de hace ya 42 años, que empezó hace 42 años, los únicos que dejaron convivir y que pusieron a competir ahorro individual y prima media fue Colombia y Perú. Entonces empezaron rápidamente, año 97, 98, empezaron las nuevas discusiones sobre una nueva reforma pensional, que era necesario entonces hacer una nueva reforma pensional. Y en el año 94 salió ese libro que se llama Envejecimiento sin Crisis, que era un libro del Banco Mundial. Desafortunadamente salió un año después de que se hizo la reforma pensional en Colombia. Si el libro hubiera salido antes, si ese estudio hubiera salido antes, creo que la situación hoy en día en Perú y en Colombia hubiera sido diferente y hoy tendríamos ya desde hace 30 años un sistema de pilares. Entonces, Envejecimiento sin Crisis fueron los primeros que propusieron el Banco Mundial, que propuso ese sistema de pilares, con tres pilares: un pilar de administración pública financiado con impuestos, arriba un pilar privado financiado con ahorro y más arriba un pilar voluntario también financiado con ahorro. Eso empezó a generar discusiones acá en Colombia. Yo desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio del Trabajo, desde el año 99, empezamos. En el año 99 se hizo una primera mesa que inauguró el presidente Pastrana de reforma pensional y donde empezamos a plantear en el Senado de la República. En el año 2009, el senador Gustavo Petro hizo una propuesta de pilares. Hizo una propuesta con un pilar 1, que fuera el seguro social, donde todos los colombianos se afiliaran al seguro social con un salario mínimo. Listo. El pilar 2, que era el régimen de lo que actualmente es el régimen de ahorro individual, que estuviera en el pilar 2 desde los 1,1 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos. Y el pilar 3, que era el de ahorro voluntario, también con los fondos privados.
para los que devengaran más de 25 salarios mínimos y, pues como su nombre lo indica, era voluntario. Yo he tratado de buscar en varios sitios, tanto el Congreso, etcétera, cuál fue la suerte que corrió. Pues se sabe que no pasó, pero no sé exactamente si alcanzó a tener un debate o no. Posteriormente, en el año 2011, siendo ministro de Trabajo Rafael Pardo y viceministro de Trabajo Mauricio Olivera, presentaron una idea de lo que podía ser un sistema de pilares para Colombia, con un pilar básico que cubriera a los mayores de 65 años y que estuvieran en Sisbén 1 o Sisbén 2. Y pues lo que se trataba era de cumplir con el ordenado por la Corte Constitucional de proteger a los adultos mayores de 65 años. Un segundo pilar, que era el de los BEPS, el que implementó los BEPS después de que salió de ser viceministro como presidente de Colpensiones, fue el doctor Mauricio Olivera. Y el tercer pilar hacia arriba no era claro, porque no se sabía si iba a ser complementario, lo de prima media y ahorro individual, o si seguía siendo paralelo. En el mayo del año pasado, Fedesarrollo presentó una propuesta antes de elecciones, antes de la segunda vuelta de elecciones, presentó una propuesta donde planteaba un pilar 1 que extendiera el programa Colombia Mayor, que es el programa que se financia con los fondos del Fondo de Solidaridad Pensional, al cual aportan pues pensionados y afiliados por encima que vengan por encima los afiliados por encima de 4 salarios mínimos. Y planteó que fuera una renta de 500,000 pesos de ese momento. Listo. El pilar 2, que fuera Colpensiones y ahorro individual, no complementario, sino en igualdad de condiciones. O sea, que no hubiera que alguno de los dos ofreciera un sistema, una pensión que fuera más beneficiosa para el afiliado, que hiciera que se trasladara de un régimen al otro. Entonces, no eran complementarios, sino eran paralelos, pero que estuvieran en igualdad de condiciones. Y un tercer pilar, también manejado por los fondos privados de ahorro voluntario. Eso es lo que más o menos se había hecho, y durante la campaña, fundamentalmente en la primera vuelta, el candidato Gustavo Petro entonces planteó el tema de pensiones, de pilares en pensiones, pero después se armó un enredo cuando él planteó que los dineros que iban a pasar de ahorro individual a Colpensiones entonces se iban a ser utilizados para realizar o grandes obras, como dijo después el presidente de Colpensiones, o para temas de solidaridad pensional. Y después entonces salió pues uno de los asesores, el doctor Bonilla, el profesor Bonilla de la Universidad Nacional, y entró como a corregir ese tema pues a comienzos ya de la segunda vuelta, pues para que no se generara mayor lío. Entonces, gracias. Bueno, entonces ahora, muchísimas gracias, doctor Ponce. Ahora se plantea entonces una reforma que tenga un pilar solidario, que tenga un pilar solidario, que tenga un pilar semicontributivo y que tenga un pilar contributivo. Y en ese pilar solidario, entonces plantea
que sea una renta básica solidaria de 213.000 pesos. De 200, lo han dicho explícitamente en la propuesta de reforma, no dice que 213.000, sino que dicen que esté, que esté en la línea de pobreza, que esté cubriendo pues la línea de pobreza extrema. Que se vaya a certificar para el año 2014, que cubra a todos los mayores de 65 años y las condiciones que dan son similares a este tipo de pensión que existe en algunos países de Europa. No recuerdo bien si en Francia, Italia o España, que exige, por ejemplo, 10 años de residencia, que sea únicamente para los nacionales, para los mayores de 65 años y para personas que las califique como que están en condiciones de pobreza extrema y pobreza y vulnerabilidad. Entonces, esas serían como las condiciones y se cubriría en parte con el presupuesto general de la Nación y en parte con la cuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Por eso es que al Fondo de Solidaridad Pensional entraría en la propuesta, hoy es el 1% y entraría el 2% hasta 20 salarios mínimos y por encima de 20 salarios mínimos el 3%. Bueno, ese sería entonces ese pilar solidario. Cuando entra ese pilar solidario, entonces ya deja de ser un régimen de pensiones para convertirse en un sistema de protección. Porque cuando en general, en todos los países del mundo, cuando se habla de pensiones, se habla es de las pensiones contributivas. Pero cuando entra alguna asignación que no sea contributiva, ya sale del sistema de pensiones y pasa a algo más amplio como es el concepto de la protección, social. Entonces, por eso es que ya se habla de un sistema pues de protección social a la vejez. El segundo es el pilar C, el anterior, el pilar semicontributivo. Entonces, en ese pilar semicontributivo, fundamentalmente es lo que hoy en día son los BEPS, los afiliados a los BEPS, pero también las personas que tengan más de 65 años, que no cumplan los requisitos para el pilar contributivo, o sea, que no cumplan los requisitos ni en ahorro individual, ni en prima media, y que obligatoriamente entonces no habría ni indemnización sustitutiva, ni habría devolución de saldos. Recuerden que esa fue una propuesta que se presentó hace como 2 años, muchos estábamos de acuerdo, se cayó porque se dijo que eso era una expropiación que se iba a hacer a los colombianos. O sea, no se entendió el tema de que es mejor una renta vitalicia, así sea de 50.000 pesos y no recibir como indemnización sustitutiva 50 millones de pesos. Ese es un tema conceptual que uno tiene que entender cuando está hablando de pensiones. Es mejor $10 de renta vitalicia y no que le entreguen $20.000 para que se los gaste en lo que quiera a los 62 o a los 65 años. Porque todo el mundo hace las cuentas de la lechera y me compro un apartamento y alquilo el apartamento. Bueno, todo el mundo se imagina y necesito, y esa es mi plata, y yo hago con mi plata lo que quiera y el ahorro, etcétera, etcétera. Entonces calificaron de que eso era una expropiación y se cayó ese proyecto de ley. Afortunadamente, aquí está implícito, no ha sido así como tan tajante en algunos artículos, que ya no habrá
indemnización sustitutiva y que no habrá devolución de saldos, sino que eso pasará obligatoriamente entonces a los BEPS. Y ahí se iría construyendo ese pilar para las personas que tienen 150, entre 150 semanas y menos de 1000 semanas. Porque el que tenga más de 1000 semanas estaría en transición. Listo. Eso así como rápidamente. Y el régimen de transición, el régimen de transición sería para las personas que tienen más de 1000 semanas hoy. Eso, a mi modo de ver, pues es la primera vez que yo lo veo en una reforma pensional. En todas las reformas pensionales que yo haya visto de América Latina y de algunos otros países de Europa, siempre que se habla de transición, se habla de dos condiciones, de edad y de número de semanas. En esta solamente se está hablando de número de semanas y no se habla de edad. Entonces va a quedar en transición una persona que entró a trabajar a los 20 años, lleva 20 años cotizando, tiene 40 años y va a quedar en transición. Entonces, para esa persona pasaría a Colpensiones. Si está en ahorro individual, automáticamente, ya sin demanda y sin nada, si él decide que se devuelve a Colpensiones, se pasa a Colpensiones. Y sería una persona a la que se le van a sostener las condiciones antiguas durante un muchacho de 40 años, ¿no? Entonces, que queda en transición. A mí me parece que ahí queda cojo la parte de la edad y que a eso tiene que ponérsele una edad. Puede decirse, está bien, que tenga 1000 semanas, pero debe decirse a los que tengan cualquier cosa, 60 años hombres y 55 mujeres, por decir cualquier cosa. Pues ahí se inventarían o 40 o 55 años hombre y 50 años mujer. Pero hay que ponerle una edad, porque si no se le pone una edad, el efecto fiscal de Colpensiones que se quiere eliminar con el tema de los pilares no se está solucionando, sino se estaría agravando. Entonces ese sería como uno de los temas. Ese pilar, ese pilar entonces contributivo, creo que ya se me está acá, se me agotó el tema, pero entonces me toca redondear rápidamente. Ese pilar contributivo entonces, hay una parte que es la parte de prima media, y hablemos de los nuevos, de las personas nuevas que ingresarían a trabajar con la reforma. Una persona entra a trabajar ganándose 5 salarios mínimos. Esa persona tiene que hacer 2 afiliaciones. Una a Colpensiones, hasta por los 3 primeros salarios mínimos, y otra a un fondo privado por lo que devengue por encima de los 3 salarios mínimos. Entonces, ahí hay un tema de fondo que yo pienso que es el tema que usted nos va a contar, me lo estoy imaginando de pronto, ¿se solucionó el problema con 3 salarios mínimos? Si el senador Petro en el año 2009 había propuesto Pilar 1 con un salario mínimo, ¿qué lo hizo cambiar para que ahora sea con 3 salarios mínimos? Porque es que con 3 salarios mínimos se va gran parte de los afiliados. Creo que el 80% de los colombianos ganan por debajo de los 3 salarios mínimos. Entonces quedaría 20 por arriba y 3 salarios mínimos. Eso tendría también una repercusión desde el punto de vista fiscal, que teóricamente era lo que se quería eliminar con la propuesta inicial del Banco Mundial de los pilares, ¿no? Porque es que pagar pensiones de 3 salarios mínimos hacia el futuro, el impacto fiscal en adelante va a ser grande. Ese es un tema político, de fuerzas políticas, que se va
Pero eso es un pulso donde yo pienso que el ministro de Hacienda se sentiría muy cómodo si fuera un salario mínimo y se sentiría algo cómodo si fuera 1,5. Pero 2 ya sería mucho y 3 es exagerado desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y el cuarto pilar es el pilar del ahorro voluntario. No es claro en ese cuarto pilar quién lo va a manejar, porque dice lo manejaría el sector financiero. Y eso no se puede dejar al azar así, me parece a mí. Me parece que debería ser enfático en decir que lo deberían manejar los fondos privados de pensiones. Aunque cuando se habla del sector financiero, pues entrarían hasta las compañías de seguro. Me imagino. Entonces entrarían las compañías de seguro a disputarse también el ahorro voluntario. Hay toda una serie ya de elementos de minucia que no quiero pues extenderme para dejar en los 19 minutos que me habían dicho, pues para que ustedes se... Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con las ponencias, me gustaría informarles a los participantes que al final haremos una serie de preguntas. Para los que tengan preguntas aquí en el auditorio, ahorita se les pasará unos papeles en los que las pueden formular. Y a los que nos están viendo a través de la plataforma Zoom, pueden dejarla en el chat o por Facebook Live en los comentarios. Y nosotros al final las socializaremos. A continuación, le daremos la palabra al doctor Germán Ponce con la ponencia Puntos básicos para considerar sobre la propuesta de reforma pensional. El doctor Ponce es abogado de la Universidad Externa de Colombia, especialista en economía de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, y candidato a doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca. Es docente de especialización y maestría en diferentes universidades del país en temas relacionados con el derecho administrativo y laboral. Desde el 2016 se desempeña como director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales en la Federación de Aseguradoras Colombianos, FASECOLDA. Le damos la palabra, doctor. Muchas gracias. Yo no solo le admiro la inteligencia, doctor Gustavo, sino el bozarrón que tiene. Hablar de reforma pensional realmente en esta época es supremamente importante porque uno no la puede leer de una manera independiente de las otras reformas que en este momento nos está proponiendo el gobierno. Tal vez la primera reflexión con la que uno podría comenzar esto es esa. ¿Por qué razón? Un poco cuando hemos comenzado a discutir esto desde o con la participación de distintos grupos y corrientes pues doctrinales y académicas, el mundo del trabajo es el mundo que define la seguridad social. Y un poco aprovechando que están mis estudiantes de pregrado, un poco para recordarles la discusión que tuvimos hace un par de días, en el sentido de que la seguridad social, por lo menos, como lo explicaba muy bien el doctor Gustavo, como nosotros la concebimos, es un derecho prestacional, no es un derecho fundamental porque uno, por el solo hecho de existir, no tiene derecho a la pensión. Entonces, tal vez el primer efecto que causa esta reforma o esta propuesta pues, de reforma a manera de reflexión, pues es que cumple con el principio de universalidad en el sentido de que amplía en clave de protección social la cobertura. Pero si uno lee esta propuesta con la que está caminando, por ejemplo, en términos de reforma laboral, pues el panorama se complica. Porque si la pensión no es un derecho fundamental, sino un derecho prestacional, con la reforma laboral se pretende, permítanme ser un poco coloquial con el planteamiento, pero es como si se pretendiera que
firmando un contrato, que el campesino firme un contrato, ¿cierto? Porque eso es lo que plantea la reforma laboral. El trabajo oral tiene que ser con una firma. El trabajo doméstico tiene que ser con un contrato escrito, como si hoy en día pues no tuviera carácter laboral, pues la relación laboral con estas señoras, entonces, con estos señores. Entonces, un poco el tema es lo que se busca, el norte que busca, creo yo, muy equivocadamente la reforma laboral, es lograr estabilidad. Y como la seguridad social es contributiva para no quedar en el pilar solidario, pues entonces el efecto de la reforma laboral va a tener claramente una contraprestación enorme en la seguridad social. Porque un poco las discusiones que los distintos tanques pues, de pensamiento, los mismos empleadores, las, grandes y nuestro país, que es un segmento de mi pyme, lo han puesto sobre la mesa de una manera pues como reiterada. Si elevas los costos, si exacerbas el derecho a la estabilidad al punto pues de convertirlo aspiracionalmente pues a un imponderable, la respuesta del mercado laboral, pues va a ser ante esta rigidez, pues seguramente va a obedecer a una contracción. Y cuando obedece o cuando se genera una contracción en términos de cobertura de seguridad social, pues muy probablemente esto lo que va a generar pues es un regreso, no un avance. Entonces, las discusiones de las reformas sociales, tal vez la primera reflexión, pues termina siendo esta. Si me ayudas a pasar esto, Ala, yo te agradezco un montón. No va a pasar cifras, simplemente esto para recoger el contexto que el doctor Gustavo nos estaba haciendo con suficiencia, y es que la realidad de nuestro mercado laboral pues se ve en la cobertura. Y nosotros pues claramente tenemos un montón de afiliados, pero cotizantes activos los tenemos muy poquitos. Entonces, en teoría, este gap entre afiliación que ustedes están viendo en la gráfica, este gap entre afiliación y cotizante activo es el que pretende cerrar la reforma laboral. La pregunta es si así como está, lo logra, que en principio pues no sería, pues no se apunta a esto. Pensionados, en el sistema general de pensiones, nosotros estamos más o menos, ustedes pueden ver allí a su mano izquierda régimen de ahorro individual y a su mano derecha prima media. Estamos por el orden en Colpensiones, por ejemplo, por encima del, casi llegando pues al 1.800.000. En RAIS tenemos en retiro programado más o menos 160.000 y en renta vitalicia estamos un poquito por debajo de los 120.000. El efecto de la transformación que el doctor Gustavo nos está planteando ahora, pues es en términos de estructura, pues es que desaparece. En la práctica no habría apetito pues comercial, no habría mercado realmente para fondos privados si se queda con el tope de 3 salarios mínimos. Y que no sé cómo decir esto porque se está grabando, pero la cosa es la siguiente. Cuando se plantea que el fondo, que esto puede ser administrado, el tercer pilar de ahorro, el segundo pilar de ahorro por fondos privados, cuando es por encima de 3, no solo, y cuando no existen fondos privados, compañías de seguros o sociedades fiduciarias, pues realmente el tema es divide y vencerás, porque el mercado que ya es chiquito, pues termina estresándose, por decirlo de alguna manera, mucho más cuando le metes pues, más actores. Y hoy en día ya existen ese tipo de productos. Entonces, si uno va a comprar un seguro educativo, pues el seguro educativo hay con ahorro y con seguro, pero los que más venden, por ejemplo, son los de ahorro. Entonces, el primer efecto, la primera reflexión nuevamente que les quiero hacer es la estabilidad se requiere. Tal vez el camino que estamos recorriendo pues no es el más indicado para poder concretar este anhelo.
en esa medida, la estructura que actualmente tiene esta propuesta pues, de sistema, si se estresa o la rigidez que se genera en el mercado laboral, lo que hace es encoger el mercado laboral, o sea, generar más informalidad, pues seguramente la presión en el pilar solidario va a ser más importante en la base pues de la estructura del sistema y en la punta de la pirámide que sería la noción de ahorro voluntario y el pilar de régimen de ahorro individual, pues sería verdaderamente muy cortico. O sea, yo creo que en este momento Asofondos y el sector pues de las AFPs lo tienen clarísimo y es con 3 salarios mínimos no hay posibilidad pues de supervivencia. O sea, no hay ningún chance. Entonces, entonces un poco la estructura cambia y el cambio de estructura que nos lo acaba de presentar el doctor Gustavo es un lugar, pues, fíjense ustedes, muy transitado desde el 94. O sea, es un lugar muy común. Tal vez de las 3 reformas, la de salud puede ser pues que salga un poquito más angosta de lo que se planteó originalmente. Con la laboral, yo creo, yo sin ser pues así experto como ustedes en laboral, yo creo que no tiene la vocación de de resultar tan como está en este momento pues planteada. Y de las 3, tal vez la que más chance tiene de salir es esta, porque la discusión no arrancó hace 6 meses, sino hace más de 30 años. Entonces, con estas 3 reflexiones y como ha sido un poco pues la dinámica con las 3 reformas y con todo lo que nos ha pasado en esta época de trancón legislativo, se filtra un proyecto y el proyecto cambia con el que está finalmente radicado. Entonces yo realmente me puse a estudiar juicioso este tema antes de ayer, que fue que lo radicaron, con la exposición de motivos. Y más que certezas, yo creo que esta conversación es muy bonita porque son más dudas. Dudas en el sentido de que eh, tal vez estos 5 puntos son los que quisiera plantearles. Dudas en la aplicación de principios de la seguridad social. Eh, la gran ventaja, tal vez, o sea, la gran venta política, si me permiten un poco el término de la propuesta que nos hace el gobierno nacional, pues es que claramente gana en cobertura y gana un montón. Entre otras cosas, no solo pues el tema del pilar solidario, sino este intento de pilar semicontributivo, era un tema que nos hacía falta hace mucho tiempo. Entre otras cosas, es una muy buena oportunidad en términos de universalidad para comenzar a dar de una manera un poco más seria discusiones a los que políticamente nosotros le hemos subido hace también un montón de tiempo, y es la regulación del trabajo parcial. Una de las críticas tal vez más grandes que se le ha hecho a la estructura, que incluso aquí se rescata con el pilar semicontributivo, es a beneficios económicos periódicos, pues es que uno tiene en últimas, sería permitir un sistema de protección social con trabajadores playa alta y trabajadores playa baja, BEPS playa baja, contributivo playa alta. Y eso muestra realmente la complejidad, la cuadratura del círculo con los temas de seguridad social. ¿Por qué razón? Porque nuevamente reafirmo o dejarle sobre la mesa que la seguridad social no resuelve los problemas del mercado laboral. Si ustedes se dan una vuelta por lo que ha sucedido con Uber, con lo que ha sucedido con el tema de plataformas digitales en Europa, por ejemplo, ¿cierto? O sea, en España está la ley Rider, la directiva europea 19 del 2020, me parece. Hay una propuesta de diciembre del 2021 sobre los indicios de laboralidad que son distintos a los que se están planteando en nuestra reforma laboral. Todos apuntan a una sola cosa, y es que en este caso, por ejemplo, de plataformas digitales, uno no puede empaquetar a todo el mundo
en la misma canasta. La universalidad requiere, para poder ampliar cobertura, entender las diferencias en las que se produce. Y hablando de plataformas digitales, en clave de principio de universalidad, la mitad de los trabajadores en Europa que utilizan plataformas digitales no quieren ser trabajadores dependientes, sino autónomos, porque la fuente de sus ingresos por vía de plataformas digitales no es la principal, es la secundaria. La otra mitad sí quiere ser trabajadora porque su fuente principal de ingresos pues es el trabajo en plataformas digitales. Y aquí en Colombia, el censo, por ejemplo, de trabajadores de Rappi, por ejemplo, es el 0.7% del total de la población ocupada. Y le mandaron un capítulo específico en la reforma laboral para el 0.7. Entonces, ¿dónde queda el resto de trabajadores digitales por plataformas digitales? ¿Cómo vamos a proteger a esa gente en términos de seguridad social? Porque si sigue este camino de resolver todo por vía de contrato o de laboralización, pues seguramente van a terminar en el pilar solidario del doctor Gustavo, porque no es posible pues, responder a este tipo pues, de retos, sino con informalidad. Entonces, ganan universalidad, claro, porque con el pilar solidario lo que hace es ampliar el programa pues, de Colombia Mayor. Hay una modificación en términos de, yo creo que lo tengo abajo en el quinto, nuevas fórmulas para calcular prestaciones, ¿cierto? Lo decía el doctor Gustavo también con todo el tino, y es que desaparece la indemnización sustitutiva. Pero el cálculo de la indemnización sustitutiva, pues así como lo leí, si lo estoy entendiendo bien, también cambia. Entonces, universalidad no solo puede ser para avanzar a un segundo punto en inquietudes respecto de principios, avanzar en cobertura, sino también en la nivelación de cargas. Menos mal los chicos de pregrado están por acá porque lo acabamos de ver. Y es eso, o sea, yo no tengo realmente la posibilidad de entender únicamente el sistema de seguridad social o las reformas que nosotros necesitamos con la idea de poder ampliar la cobertura a cualquier costo, sino que como esto es un esquema de aseguramiento, todos lo vamos soportando. Entonces las cargas que nosotros le echamos, o mejor dicho, los beneficios que le reconocemos a un sector de población, pues los recogemos en términos de cargas los demás. Entonces, en clave de universalidad, se habla un montón con el principio de igualdad constitucional y con el principio de inclusión que está previsto en la reforma. Y entonces comienzan a sonar una cantidad pues tal vez de alarmas importantes, porque los principios lo que hacen es de alguna manera ampliar litigiosidad. Yo estoy muy en batería de reforma laboral. Yo creo que la reforma laboral va a incrementar la litigiosidad, y el establecimiento de este tipo de principios en la reforma, en la propuesta de reforma de seguridad social, pues también la va a incrementar. ¿Por qué razón? Situaciones, por ejemplo, como el de mujeres o acceso a beneficios para personas no binarias, que también lo hemos venido discutiendo de una manera importante a lo largo de los cursos. Y es un poco lo siguiente. Yo tengo derecho, ¿cierto?, a declararme no binario, y por esa razón lo que plantea en clave de principio de inclusión y de universalidad la reforma es poder tener acceso a una prestación 5 años antes. Y eso pasa pues con los hombres que tengamos una orientación distinta. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen la orientación distinta? O sea, le suben también la edad. ¿Cómo se maneja pues ese tipo de situaciones? Lo segundo que quisiera resaltar en este tema de principios es
la sostenibilidad financiera del sistema y todo el tema del marco fiscal está atado realmente a un sistema de equivalencias. Y este sistema de equivalencias no tiene ningún tipo de reglamentación. Entonces, si ustedes miran o se dan cuenta un poco la estructura que nos ofrece o que se nos ofrece en este momento para el sistema, es que hay un solo pensionador, ¿cierto? Colpensiones es el que reconoce la pensión. Y esta pensión tiene básicamente dos componentes, el componente de hasta 3 salarios mínimos y lo que alcance a ahorrar en el componente que supere estos 3 salarios mínimos y lo que alcance a ahorrar en el componente voluntario. Como en esos dos componentes no hay ningún tipo de subsidio, entonces ese componente de renta pues tiene que pasar por el sistema de equivalencias. Entonces, el ejemplo del sistema de equivalencias es tal vez lo siguiente. Yo alcancé a ver en los artículos Abuelo de Pájaro eh, más o menos 93 referencias a necesidades de regulación. Es decir, y se hará por el sistema de equivalencias que se reglamentará por el gobierno nacional. Pues toda la reforma está para reglamentar. Entonces yo no sé hasta qué punto en términos jurídicos, porque operativamente pues eso tiene que tener un desarrollo mucho más importante después, pues sea viable, porque realmente lo que queda para reglamentar termina siendo el núcleo esencial del derecho a la seguridad social. Y si esto tiene reserva de ley, lo que nosotros estamos cambiando es la estructura, ¿cierto? Pero perdón, no solo la estructura, sino también el contenido de los derechos. Y si está sometido a una reglamentación que no tiene parámetros en la ley, pues seguramente esto va a ofrecer una complejidad jurídica enorme y de ahí pues un poco el tema de litigiosidad que pueda ofrecer este sistema. Con el régimen, permítanme dejar de última el régimen de transición y déjenme hacer una pequeña referencia al seguro inclusivo. Hoy en día nuestro sistema de seguridad social funciona régimen de prima media y régimen de ahorro individual. El régimen de prima media no tiene el componente asegurador. Entonces las pensiones de invalidez y las pensiones de sobrevivencia básicamente las financiamos nosotros cuando pagamos la comida, cuando pagamos la ropa, pero el IVA, bueno, en fin. Todo eso va con presupuesto de la nación porque lo que se recauda por Colpensiones mensualmente no es suficiente para poder pagar o asumir los siniestros de invalidez, vejez y muerte del régimen de prima media. Entonces es una gran cosa que tiene la reforma. En general me parece que es buena. Yo creo que tiene un montón de peligros, pero es buena. Es una de estas cosas buenas es esta. Si uno quisiera aliviar presión fiscal, pues recurrir al seguro inclusivo es una muy buena herramienta. ¿Por qué razón? Porque el seguro inclusivo lo que hace o lo que busca realmente es tratar de completar el capital necesario para poder acceder a una pensión de vejez o a una prestación asociada a la vejez cuando mi capacidad laboral por alguna razón se ha perdido y no puedo continuar con ese esfuerzo. Pero entonces el seguro inclusivo, que ese es otro tema que es necesario afinar, tiene una delicadeza supremamente importante en términos de estabilidad jurídica. Porque el aseguramiento requiere parte de dos conceptos: frecuencia por severidad. ¿Cuántas veces la gente se invalida? ¿Cuántas veces la gente se muere? ¿Cuánto me cuesta completar para la pensión de invalidez o para la pensión de sobrevivientes? Y tenemos un contexto de activismo judicial importante, por ejemplo, los hijos de crianza. Entonces, el seguro inclusivo en la propuesta va a ser general, en el sentido de que pues, va a asumir en el régimen de en el pilar contributivo se asume el aseguramiento por vía de seguro inclusivo,
que eso tiene una gran ventaja desde el punto de vista fiscal, pero ahí sí se animaron a poner tasas. Y parece la tasa del seguro inclusive está en 2,4%, del cual uno tiene que irse para administración del sistema. Entonces, un poco la reflexión con esto es que los que están detrás de la reforma es necesario revisarlos muy bien, porque ningún, salvo que sea Estado, ningún componente privado va a entrar a la pérdida. Es decir, el seguro inclusivo requiere un estudio muy juicioso en términos de frecuencia y severidad, porque de eso depende realmente si se va a quedar está en el 13.2, ¿cierto? Quedó en el 13.2 el componente de ahorro para vejez en el componente de los 3 salarios mínimos para pensiones de vejez. Porque si el seguro inclusivo o la frecuencia y la severidad de las pensiones de invalidez, de las pensiones de sobrevivientes, se incrementan, como han venido incrementándose, pues seguramente esta tasa que están planteando no es correcta. Y entonces estaríamos nuevamente ante un riesgo de litigiosidad importante. El dato que tengo en este momento en mente es que el seguro inclusivo solo del componente RAIS está por el orden de 2,2%. Y el que está proponiéndose en la reforma es 2,41 para administración, o sea, básicamente pues casi un 50% menos. Entonces es una gran idea mandar el tema, incluir no seguro previsional en el componente contributivo, pero la tasa hay que revisarla. Y esa es otra cuadratura del círculo, porque la frecuencia y la severidad viene o tiene una relación directa con el activismo judicial. Hijos de crianza, si ustedes se acuerdan de pensión de sobrevivientes, tenemos un riesgo muy grande de incremento de beneficiarios, porque las cortes, por ejemplo, vienen con una tendencia de eliminar en pensión de sobrevivientes la permanencia o la cohabitación de 5 años. Entonces, pues eso está bien, pero todo cuesta. Entonces, el tema es estas líneas en los que claramente la sociedad va más adelante que la regulación. Es necesario tenerlas en cuenta para que uno siendo un fracaso pues grande. Y dejo el régimen de transición de últimas, si me ayudas con la siguiente, creo que es, con la idea de cerrar esto y no le cojo tiempo al señor decano, es esto. Nosotros estamos en un, como muy en pañales en términos de precedente judicial. Pero eso no quita que estemos en el camino de precedente judicial. Y el doctor Gustavo sabrá, y pues todos los que tienen más experiencia que yo en este tema, el gran problema de la seguridad social o de nuestro sistema fue el régimen de transición, por poner la misma palabra en 2 parágrafos distintos con una significación que todo el mundo confundió. Y monto. Entonces, un poco el tema es que una de las lecciones aprendidas que deberíamos tener en este momento sobre la mesa con un cuidado importante es cómo juega el precedente judicial en términos de transición se logró acumular en estos últimos 30 años de peleas pues entre el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional para poder evitar que este nuevo intento de reforma, que yo creo tiene buenas probabilidades pues de salir, pues no se hunda. ¿Por qué razón? El régimen de transición no solo en términos operativos en Latinoamérica ha tenido los 2 componentes, como lo planteaba el doctor Gustavo, de edad y tiempo, sino que como obedece a un concepto jurídico que la Corte
a una categoría jurídica que la Corte en el 2002 creó, ¿cierto? En pensiones tenemos expectativas simples y derechos adquiridos. La Corte en el 2002 dijo que no, que había una categoría intermedia y creó esta categoría con el nombre de expectativas legítimas, con un mandato para el legislador. Y este mandato para el legislador, que se materializó en la sentencia C-789 del 2002, puso sobre la mesa, y esa discusión era de que el que se iba de régimen de prima media para régimen de ahorro individual perdía el régimen de transición, y que si volvía, en qué circunstancias podía o no recuperarlo, que es una historia súper larga pues, que no nos viene a cuento. Solo lo importante es esto. La Corte definió y le puso número que el legislador, cuando tuviera que realizar cambios en la estructura del sistema que determinen la capacidad de disfrute del derecho, pues del derecho pensional, no podía hacer cambios abruptos. Y por esa razón, el tránsito de expectativas simples a derechos adquiridos tenía que estar mediado por una categoría intermedia, que era la de expectativa legítima. Y le puso número, 15 años. Entonces, cuando se caracteriza el régimen de transición con 1000 semanas, entonces uno tiene que ponerse a pensar en este momento que todos los que estamos arañando o tratando de llegar allá, porque pues así el joven de 40 años, pues lo primero que vamos a hacer es ver si uno tiene o no tiene chance, y todos lo vamos a hacer. Entonces el tema es, 1000 semanas es un criterio racional para poder hacerlo. 1000 semanas es un criterio que va en línea con precedente judicial específico con la sentencia C-789 del 2002. Y uno pudiera decir, pues sin ponerse a pelear acá, que la ratio decidendi de la sentencia C-782 del 2002 básicamente lo que hace es darle valor al trabajo, que en esencia es lo que busca nuestra reforma laboral. Entonces, los principios que están establecidos o que reconoció la sentencia C-789 del 2002, en este caso fue que, conforme al principio de proporcionalidad, no se puede transformar de manera arbitraria todas las condiciones para acceder a la pensión. ¿Por qué razón? Porque eso va en contra del trabajo como valor fundamental del Estado. Y puso el número, 15 años. Entonces, en las discusiones que vayamos a tener o que presenciar o hacer en estos pasos o en estos días, meses siguientes, pues sobre el régimen de transición, pues es ese. ¿Cuál es el régimen de transición que necesitamos? Porque como este esquema o esta estructura de sistema pensional ha sido tan discutida, pues no tiene mucho problema el tema económico, porque ha sido muy discutido, porque ha sido muy estudiado. Pero la arquitectura operativa es así que tiene un problema importante. Porque es un lugar común. Oiga, que el pilar de 1, de 2 o de 3, no importa, pero la noción conceptual de pilares hace rato está aceptada pues por todo el mundo. Pero el tema es, esta parte operativa es la que termina por reventar o echar a lona intentos legislativos de esta magnitud. En Colpensiones ya no, pero en su momento el 95% de la litigiosidad era régimen de transición. Entonces esta sentencia hay que complementarla con la del cierre de estado de cosas de inconstitucionales de Colpensiones con esta sentencia T-774 del 2016, que no les voy a leer porque creo que ya me pasé del tiempo, y si me ayudas con la siguiente, simplemente para decirles esto. En esta tesis, no, en el cuadrito. Simplemente para decirles esto. En esa sentencia T-774, la Corte cierra el estado de cosas inconstitucionales y manda 6 líneas, 6 instrucciones para tener en cuenta en la definición de un sistema pensional contributivo. Específicamente hablando de transición, dice que hay que tener en cuenta
el esfuerzo contributivo que han hecho las personas, el peso de la informalidad, en fin. Y para poder aportar un poco a la discusión, y con esto cierro mi intervención y les pido excusas si me alargué, es simplemente que se vean este cuadro que uno siempre es más inteligente el día después y no se me ocurrió meterlo ayer en la presentación, pero le tomé un pantallazo hoy camino acá a la universidad, que es esto. Esto viene de la exposición de motivos del proyecto de ley. Y la pregunta es, ¿cuál debería ser el corte que racionalmente deberíamos tener nosotros en cuenta para poder dibujar o limitar el régimen de transición? Y si ustedes ven allí esto donde está en rojo, venga, esto es rojo, yo no sé si lo alcanzan a ver, pero en el cuadro, en edades intervalos, si ustedes ven el penúltimo cuadrito de 50 a 55 años de edad, ¿sí? Van hacia el final, lo que en el cuadrito de medida de semanas acumuladas, pues la gente que está entre 45 y 50, perdón, el anterior, pues tiene un promedio de semanas acumuladas de 720. O sea, si se implementa un régimen de transición de 1000 semanas, pues entonces se están tirando a todo el mundo por la borda, porque este señor, pues la mayoría de población activa que ha recorrido ya un camino largo en términos de protección, la media de Colombia, pues termina siendo esa, 720 semanas. Entonces, si uno quisiera evitar litigiosidad que termine afectando de una manera importante no solo la idea de ampliar cobertura, sino de tratar de reducir el esfuerzo fiscal, pues esta cota, si me permiten el término, debería ser tenida en cuenta y está en la página que ustedes pueden ver, 55 de la exposición de motivos, que no tiene coherencia con las 1000 semanas que están establecidas en el artículo 79, más lo que el doctor Gustavo nos acaba de plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, escucharemos la intervención del doctor Juan Pablo Herrera. El doctor Herrera es economista con maestría en Ciencias Económicas con énfasis en Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días y un especial saludo de agradecimiento en nombre de la Facultad de Economía al departamento que nos convoca, la doctora Catherine Bermúdez, y pues para mí es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes, que creo que son pues los mejor calificados en estos temas, y pues realmente compartir con ustedes para dar estas reflexiones a todas luces más que un privilegio. Quizás lo que voy a hacer en estos breves minutos es concentrarme en 2 o 3 puntos frente a los cuales yo quisiera resaltar. Inicialmente quería hacer una reconstrucción de la estructura del proyecto de reforma, pero creo que ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra lo han hecho con lujo de detalles, pero sí desde la lógica económica llamar la atención en algunos aspectos. Coincido perfectamente con que el futuro del sistema de seguridad social está completamente ligado a el marco normativo en materia laboral en Colombia. Y en ese sentido, pues justamente hoy la República me publicaba una columna en donde precisamente hablando sobre el mercado laboral nos preguntábamos cómo leer la reforma laboral desde la lógica del interés general. Y es justamente lo que pretendía hacer a la hora de sentarme a revisar este proyecto. Un proyecto de 91 artículos, por medio del cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, que en principio va completamente enmarcado en los primeros artículos con el artículo 48 de nuestra Constitución. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en su gestión de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establece la ley, dice nuestra Constitución, entre comillas. Y cuando uno llega al proyecto, se encuentra inicialmente con una serie de principios fundamentales
todos muy loables, por cierto, y creo que ya han sido tratados en esta mesa de discusión: universalidad, solidaridad, dignidad, igualdad, inclusión, eficiencia, integralidad, unidad, participación, financiamiento colectivo, diálogo social, irrenunciabilidad, enfoque de género y diversidad, sostenibilidad financiera actuarial, progresividad de derechos y derechos adquiridos. Y uno dice, pues seguramente un texto inspirado en esos términos podría llegar a ser interesante desde el punto de vista de poder avanzar en lo que significa para nuestro sistema económico. Un antecedente directo seguramente a nuestra Constitución, la Ley 100 del 93 y todo lo que en ella se estableció, en donde muy importante como país y como academia no olvidar que la Ley 100 surge de una situación del Instituto de Seguridad, el Instituto del Seguro Social, que se enfrentó hasta el 93, 92, 91 y que se había hecho ya un diagnóstico sobre lo que significaba en su momento el sistema pensional colombiano de ese entonces. Pero en el marco de este mecanismo, con cada uno de esos regímenes, uno se preguntaría la viabilidad y la posibilidad de implementar un sistema de seguridad social conforme a estos preceptos, teniendo en cuenta las siguientes cifras que pues traje un poco para contrastar frente a lo que ya hemos venido discutiendo. Creo que para todos quienes hemos tenido oportunidad de empezar a hacer un diagnóstico, así sea preliminar, del mercado laboral, es muy claro que estamos en un nivel de informalidad cercano al 58.2%. Y eso creo que es un primer elemento muy importante para tenerlo presente. Un segundo punto muy importante es que cerca del 29.6% de los hombres y el 26.2% de las mujeres cotiza para seguridad social únicamente, del universo de personas que podría estar cotizando para su seguridad social. Y seguramente uno de los datos que más se ha discutido en las últimas semanas es que 1 de cada 5 personas que estaría en edad para jubilación efectivamente recibe una pensión. Esto, pues, creo que es realmente esclarecedor sobre la situación del sistema. Ahora, si uno quisiera hacer una contrastación de cotización en la ruralidad y cotización en las zonas urbanas del territorio nacional, pues empieza uno también a encontrar unas enormes disparidades, ¿no? Estamos hablando que el 9% de las personas que viven en el campo colombiano cotiza para pensión frente a 30% de la ciudad. Ni el 30 ni el 9 son satisfactorios, pero creo que el 9% también nos está generando una alerta muy importante sobre el principio de universalidad, ¿no? Aquí creo que hay un tema muy importante para tenerlo muy presente. Y a propósito de la brecha de género y de cierre de brechas en materia de posibles discriminaciones que sistemáticamente se han venido observando en el mercado laboral, encuentra uno que por cada 100 hombres existe 102 mujeres en Colombia. No obstante, apenas el 44% de las personas que cotizaron a Seguridad Social en Colombia en el 2022 eran mujeres. Luego, pues realmente de 102 mujeres hay 100 hombres y apenas 44% del total de personas que cotizaron son mujeres. Es decir, este es un país de más mujeres que hombres, pero las mujeres cotizan menos que los hombres en seguridad social. Para el 2019, el 21.4% de las mujeres de edad en retiro contaba con una pensión, mientras que el 30.1% contaba con una pensión. Otro dato que es significativamente importante a propósito de la necesidad de tener una reforma que cierre brechas. Y la pregunta que uno se hace es si realmente en los términos que ha sido expuesto este proyecto se está logrando realmente cerrar brechas o si por el contrario, como muy bien lo presentaba quien me antecedió en el uso de la palabra, de una forma muy clara mostraba esa posibilidad de incrementar brechas mucho más cuando se está declarando como una persona no binaria. Si a eso le sumamos lo que significa el déficit en materia de pasivo pensional, pues seguramente uno tendría que realmente pensar hasta qué punto, y creo que el ejercicio como economistas que nos hacemos permanentemente es pensar en largo plazo, hasta qué punto esta propuesta es sostenible. Reconocemos sin duda alguna que el avance desde el punto de vista del pilar solidario es muy importante. Pensar en tener
un recurso destinado a 2,5 millones de personas mayores de 65 años en una situación de vulnerabilidad y pobreza, pues es loable. La pregunta es ¿hasta dónde es sostenible? Y mucho más, si empezamos a reconocer, y creo que aquí pues hay una disparidad en cifras actuariales, pero si uno empezara a mirar hoy qué es lo que está pasando y qué podría estar pasando en 2050 desde el punto de vista de cifras etarias, empieza uno también a realmente llamar la atención y preocuparse. Por cada pensionado, a hoy hay cerca de 4.7 personas laborando permanentemente, pero para el 2050, por cada persona en edad de jubilación, aproximadamente 1.7 personas trabajando. La pregunta básica es si estamos pensando un sistema y una reforma estructural al sistema de seguridad social, en donde no estamos modificando parámetros bajo ninguna circunstancia, ¿qué tan sostenible puede llegar a ser desde el punto de vista fiscal este tipo de estructura? El tercer punto que me parece muy importante tener en consideración es una afirmación que voy a darla, espero no ser demasiado categórico con esto, pero la libre elección y el derecho a pensión no deberían reñir. Y yo creo que hoy, con este umbral que tenemos de 3 salarios mínimos que aplicaría para el régimen contributivo que pues, en la reforma se está planteando como el componente de prima media exclusivo para aquellas personas que ganan menos de 3 salarios mínimos legales vigentes, estamos hablando de más del 80, casi el 88% de la población que efectivamente recibe algún ingreso y se encuentra en la formalidad. Eso, pues, realmente lo que significa es un tema residual para la actividad contributiva en el componente complementario de ahorro individual, que claramente va a tener la potencialidad de erosionar y limitar muchísimo unas dinámicas de competencia que finalmente esperaría uno que se susciten al menos al interior del sistema de ahorro individual. Estamos reconociendo que finalmente de ser un sistema de ahorro individual que maneja más de 296 billones de pesos en el stock, empezaría a manejar una fracción marginal de ese tipo de monto a futuro. Obviamente reconociendo que pues, no se está haciendo una transferencia de esos recursos hoy a Colpensiones, pero si se empieza a mirar el flujo y se piensa en largo plazo como debe pensarse en el sistema de reforma pensional a 50 y 70 años, pues lo que realmente empezaremos a ver es un marchitamiento de ese componente de ahorro individual con las implicaciones directas que puede llegar a generar en el mercado de capitales. He percibido un debate muy interesante sobre el efecto que puede tener en el mercado de capitales y las respuestas que muchos académicos incluso han dado sobre el tema, diciendo, pues no debería existir una mayor preocupación sobre el mercado de capitales porque al fin y al cabo el mercado de capitales en Colombia es absolutamente marginal. Sin embargo, cuando uno empieza a preguntarse en un sistema económico que requiere fondeo, ¿qué puede estar pasando con los demandantes de títulos de deuda? Pues simplemente les invitaría a revisar cuidadosamente la forma como hoy los fondos de pensiones han estructurado su portafolio y la regulación existente que hay. Pues realmente empieza uno también a generar una preocupación desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Estamos pensando en seguramente la constitución de varios fondos, ese fondo de solidaridad pensional y ese fondo de ahorro del pilar contributivo que termina siendo una propuesta muy interesante, administrado por una junta en donde Colpensiones funge como secretario general y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo lo representa, pues es al final un fondo manejado estrictamente por el gobierno. Fondo que pues deberá ser optimizado para poder lograr su objetivo fundamental, pero fondo que de una u otra forma estará también ante el vaivén político, en donde se está tomando una serie de recursos, centralizándose, monopolizándose desde la lógica de estatización del manejo.
Y la pregunta es, ¿y en dónde quedó la libre elección de quienes tomaban o quienes podían tomar alguna decisión de a dónde llevar sus recursos? Creo que es un tema que parecería marginal, pero sin duda alguna exige una reflexión muy importante frente al tema. ANIF recientemente ha hecho un ejercicio al 2070 y ha proyectado un déficit en materia pensional de llegarse a aprobar esa reforma cercana a los 3.700 billones de pesos, 250% del PIB actual, lo cual pues realmente también abre un debate a propósito, insisto, de este tema de sostenibilidad fiscal. Sería absolutamente desafortunado tener una reforma como la que se está previendo hoy, que deba ser reintervenida en pocos años y que finalmente no nos genere una certidumbre jurídica a futuro. Y ese tema de certidumbre jurídica no solamente es importante para los trabajadores, sino para el sistema económico en su conjunto. Por lo cual, pues seguramente creo que tener este tipo de espacios para poder generar una discusión amplia y suficiente sobre cada uno de los temas que están aquí, lo celebramos como universidad. Nos ponemos muy contentos desde la Facultad de Economía en que estemos generando este ejercicio interdisciplinar para poder aproximarnos al tema, y pues creo que pues, sería un punto que deberíamos ampliar y seguirlo viendo desde las diferentes esferas. Ahora, simplemente termino habiendo hablado ya de la libre elección, de la libre competencia, de la sostenibilidad fiscal, reconociendo las cargas que finalmente se están estableciendo a hoy, pensando por supuesto en esas discontinuidades que a veces terminan siendo tan complejas desde el punto de vista del margen adicional de contribución que se debe generar para aquellas personas que están devengando más de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay una tabla y desde la lógica económica esas tablas siempre terminan siendo difíciles desde lo marginal, ¿no? Cuando yo estoy justo antes de un eslabón o recibo un pequeño ingreso adicional y supero ese eslabón, automáticamente tenemos unos saltos que desde la lógica de cómo hacemos las regulaciones nos han acompañado durante mucho tiempo, no solamente desde el punto de vista de seguridad social, desde el punto de vista tributario. Creo que es el tema que siempre adolece y que a veces uno diría, ¿y por qué no pensar en un esquema continuo, ¿no? En donde pues realmente ese aporte sea gradual, progresivo y no genere ningún tipo de regresividad. Lo mismo desde el punto de vista de las contribuciones que se están generando en el pilar contributivo asociados, pero creo que es un tema que seguramente ameritará mucho más de los breves minutos que tenía. Quería pues simplemente pasar en estos minutos asignados por una revisión de estas cifras, un poco para advertir que estamos con una responsabilidad muy grande desde el punto de vista de la academia para mirar los impactos que puede llegar a generar esto, no en el corto plazo, no en el mediano plazo. Este es un tema realmente que debe ser pensado en garantizar que las futuras generaciones de trabajadores en Colombia puedan tener alguna posibilidad de tener un ingreso en un sistema económico robusto, en un sistema económico sostenible y con un Estado que sea capaz de cumplir lo que efectivamente se apruebe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, por temas de tiempo, no va a quedar espacio para realizar, digamos, todas las preguntas que estaban propuestas. Igualmente, quiero recordarles que estas preguntas serán tenidas en cuenta para la socialización que vamos a llevar a cabo el día 18 de mayo de manera presencial en las instalaciones de la universidad. Solo pues tendríamos una pregunta para que los ponentes den sus apreciaciones. Entonces, para los... Qué pena con ustedes que desde las 11 me están esperando en una siguiente reunión. Voy saliendo. Muchas gracias. Entonces, para que tengan todos en cuenta que todas las preguntas van a ser tenidas en cuenta, pero por el momento desarrollaremos 2 preguntas. Entonces, la primera de ellas es, ¿el capital ahorrado en fondos privados cómo debe migrar? ¿Y por qué volver a insistir en el cambio de régimen en las 1000 semanas?
Esas son las preguntas formuladas para que nos den sus apreciaciones en un breve. No la entendí. La primera pregunta es, ¿el capital ahorrado en fondos privados cómo debe migrar? ¿El qué? ¿El El qué? Capital ahorrado. ¿Cómo hace la plata del régimen de Renziva para llegar Ah, al contributivo de los tres? ya, sí, sí, sí. Yo no entendí fue la segunda. La segunda pregunta está relacionada con la opinión que les merece el tema del cambio de régimen en las 1000 semanas por el impacto económico que ha tenido. Fue la manera, digamos, que la formularon. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. Bueno, entonces, pero yo que me quiero referir al primero. A ver, el tema, primero que todo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea tanto el doctor Herrera como el doctor Ponce, de esa unidad que hay entre el mercado laboral y las pensiones. Y las reformas laborales, lo dijo la CEPAL ya desde hace mucho tiempo, cuando se referían a una promesa incumplida. No se puede hacer una reforma aislada, sino tiene que ser una reforma de conjunto, porque esto, si se toca algo, se nos dispara por el otro lado. Eso un punto. Y por el otro punto, el tema central a solucionar desde el punto de vista de reforma laboral es la informalidad en este país y la generación de empleo. Y hay que mirar si esta actual reforma laboral apunta a esos dos puntos: generar trabajo, generar ingresos y la formalización. Hay que mirarlo, o si por el contrario insiste en hacer reformas y adquirir beneficios para el trabajo formal que ya existe, pero que es la minoría en el país. Entonces, eso pues, en general. Por otro lado, el doctor Ponce dice, y estoy totalmente de acuerdo, a diferencia de la ley 100, gran parte de los cálculos futuros se están dejando en manos del gobierno nacional vía decreto. Cuando uno ve la ley 100, desde la ley 100, el tema de los bonos pensionales para las personas que se trasladaban de una caja pública o del Seguro Social a un fondo privado de pensiones, en la ley 100 se hablaba de una pensión de referencia y de cómo construir esa pensión de referencia. O sea que después ya la minucia pudo ir en decreto, pero el gran marco estaba en la ley 100. Como dije, para las personas que empiezan su vida laboral en este momento, no hay ningún problema. No hay problema que no tendrían, nacerían con un sistema, un sistema de pilares y eso funcionaría hacia adelante para ellos. No estoy diciendo que sea la solución para el país, pero para ellos no habría ningún problema. Para las personas que tienen 1000 semanas, o se quedan en el régimen donde hoy están, o se trasladarían al otro régimen. Y se pensionarían, si se quedan donde están, se pensionan con las reglas que hoy existen. El tema, y si se van, si se devuelven, si se trasladan de ahorro individual para prima media, ahí sí viene ya temas de minucia, ¿no? Yo inicialmente, pues yo busqué la palabra bono por todos lados a ver si iba a ser con un bono, ¿no? Porque es que un bono tiene muchas particularidades. Se protege, se constituye en una deuda, generalmente deuda pública, y se convierte en un título de valor, y entonces ya no se puede
destinar, esos dineros no se pueden destinar a otras cosas. Parece ser que lo que se dice es la persona se traslada, pero no se lleva la plata ahorita, sino que se espera hasta el momento en el cual se vaya a pensionar. Y en el momento que se vaya a pensionar, sí se traslada la plata de un lado para el otro. O sea, que esas personas empezarían a funcionar con las reglas actuales de cotización al mes siguiente en que se apruebe la ley. Pero no hay movimiento de stock de capital de un lado para otro. Pero eso nadie lo sabe cómo va a ser, porque ahí lo va a regular el gobierno nacional, entonces ahí uno no sabe qué va a ocurrir después. Después tiene que haber, si eso va a quedar en manos de actuarios y de financieros, tiene que ir a la minucia y no puede ser con una sola visión de actuarios. Tiene que haber las diferentes visiones que tienen los actuarios sobre el tema para que se pueda, para que ese mecanismo sea el más correcto. Pero yo pienso que ahí es donde está el núcleo de todo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a trasladar la plata? Si la persona se va ya, hoy, antes de reforma, de ahorro individual a prima media, se va con la plata. Hay traslado de aportes. Y le trasladan todos los aportes, y si tiene un bono pensional tipo A emitido, el bono se anula. Listo. Y no necesariamente cuando se anula un bono A, nace un bono B, sino que ya se mirará cómo se va a financiar esa pensión desde prima media. Pero hoy en día son claras, las reglas son claras. Cuando uno las mira en este proyecto de reforma, yo no las encuentro. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se va a trasladar? Dice que si la persona ya tiene 1000 semanas sin necesidad de demanda, se puede trasladar automáticamente de ahorro individual a prima media. Pero ¿cómo se van a trasladar los aportes? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se va a diseñar ese mecanismo? Ahí hay cosas todavía que no hay, que no. Dice el doctor Germán Ponce que encontró 97 referencias. ¿Y cómo se van a hacer? Porque son 97 tareas de decreto a la minucia de cómo se va a trasladar. Construir los bonos pensionales tal y como existen hoy en día no fue solamente con la ley 100, sino que fueron saliendo decretos y decretos y decretos, y todavía en el 2007 y 2008 y 2009 decretos de cómo ir construyendo el bono pensional. Entonces, esos temas no son fáciles y hay que buscar el mejor mecanismo. Muchas gracias, doctor. Doctor Ponce. Bueno, yo cortico, el tema es, por eso es que está aparentemente, que uno no sabe realmente bien cómo está este tema, ¿no? O sea, yo le sigo un poco con esta pregunta. Como se supone que hay un fondo para invalidez, vejez y muerte, y hay otro, porque se crea otro de ahorro que se supone es al que van a llegar las cotizaciones, o los recursos pues de régimen de ahorro individual, pues no se sabe cómo se las van a pasar, y de pronto todas las suspicacias del mundo, porque en el texto del proyecto dice que las pensiones se van a reconocer únicamente con cargo al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el que está funcionando hoy, y que los recursos de este fondo de ahorro, que es a donde se supone, o entendí yo, pues que se supone que van a llegar el resto, pues va a ser el que va a inyectar el mercado de capitales, y que no se puede utilizar para nada distinto que para complementar el déficit del primer fondo. Y así las pensiones, pues la plata de las pensiones va para las pensiones. Pero en alguna declaración reciente de ayer, creo que fue lo que plantearon es que pues
no podían bajar el piso de 3 salarios mínimos porque entonces si no, no podían financiar el pilar solidario. Entonces, nada se sabe. Y con el tema de las 1000 semanas, pues yo no sé si lo entendí bien, pero tal vez 2 reflexiones sobre este tema. Pues lo primero, se acaba, en la exposición de motivos enlistaron nos, la totalidad de los proyectos que de proyectos de ley que se trataron de o se radicaron pues y se tramitaron en el Congreso para anular o permitir la filiación express, el traslado express. Entonces, pues la primera consecuencia de este tema será pues que se acaba la primera causa de litigiosidad en este momento en Colpensiones porque pues es automático, o sea, se acabó. Eh, no sé si ese será pues el sentido de la pregunta, me parece que por ahí podría ser. Y lo segundo que quisiera como comentarles y ya con esto les termino es lo siguiente. Quedan muy colgados, que me quedó sonando lo que planteó doctor Gustavo ahorita, el colectivo de los 40 para arriba, porque la generación que viene, pues claro, con pilares y tiene en últimas en la cabeza, porque uno ya entra al mercado laboral, pues ya sabe que la pensión es bajita y le toca comenzar a ahorrar pues a la brava, o sea, eso es desde chiquito. Mm, pero a la gente grande no. Entonces, la transición, por eso digo yo que esto va a generar, hay que pensarlo muy bien para no incrementar litigiosidad, porque si estamos planteando como principios de seguridad social, que yo creo que no son, pero allí lo está planteando el de inclusión, porque eso es otra cosa. No tengo nada contra el tema de género, o sea, yo creo que debería haber política de mercado laboral para permitirles enganche, pero no un beneficio pensional porque lo soportamos todos. Entonces en ese sentido, esta distorsión que podría generar el tema de las 1000 semanas en la situación que el mismo proyecto de ley en la exposición de motivos plantea, pues le deja a uno muchísimas dudas, especialmente por principio de universalidad. Porque una cosa es cuando uno arranque vida y tiene chance de poder ahorrar, y otra cuando uno ya pues va con un poco de cargas encima, que pues ahorrar no va a ser pues precisamente fácil, menos con los chinos peleando con Ucrania y Rusia, y entonces la volatilidad y Trump por allá dando vueltas, y entonces toda la plata se hace más cara, es más complejo, y el mercado laboral más difícil. Entonces, a la luz del principio de universalidad, esta noción de 1000 semanas del régimen de transición con nuestra configuración de mercado laboral, que la misma exposición de motivos del proyecto de ley plantea, pues no pareciera muy coherente. Bueno, muchísimas gracias, doctores, por su intervención, por resolver las preguntas. Agradecerle también a todos los participantes, las personas que están conectadas por la plataforma Zoom y recordarles los eventos que tenemos en las próximas semanas, los días jueves de reforma laboral, los días viernes de reforma pensional por la plataforma Zoom, en el horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Recordarles también que el día 18 de mayo se va a realizar un evento presencial en las instalaciones de la universidad en la que se socializará todo lo que tengamos o todas las participaciones de estos diálogos. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Gustavo, qué placer saludarlo.